que va a comentar. Listo, profesor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos a una sesión más del proyecto Iceberg. A nombre de la doctora Elizabeth Pérez Chiqués y del doctor Oliver Mesa, que hoy no pueden estar presentando en este evento. Vamos a dar inicio a la sesión donde van a presentar Isabel Sandoval y Janet Vega. Nos presentarán sus trabajos que serán comentados por la doctora Pilar Fuerte, que es parte del Centro Geo y que es codirectora del proyecto Iceberg. Entonces, Isabel, si puedes, por favor, comenzar con tu presentación. Te voy a tomar el tiempo de 15 minutos para después pasar a los comentarios de la doctora Pilar. Por favor. De acuerdo, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me podrían confirmar que lo están viendo correctamente? Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, soy Isabel Sandoval. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de tesis. El tema es el rol del crimen organizado en la consolidación de la corrupción municipal y en específico me voy a concentrar en el estudio del caso de Morelia, Michoacán. Esto es a manera breve el contenido que voy a abarcar el día de hoy. Así que comenzando con el resumen, mi investigación, el principal aporte que busca hacer es estudiar el crimen organizado y a la corrupción conjuntamente, porque frecuentemente son estudiadas y entendidas por separado. Entonces aquí busco contribuir con una explicación conjunta de cómo las redes de corrupción y la debilidad del sistema de pesos y contrapesos permiten que el crimen organizado consolide la corrupción a nivel municipal. Para esto voy a utilizar el marco de consolidación de la corrupción o Corruption Consolidation Framework para estudiar estos hallazgos. El periodo de tiempo que voy a abarcar va a ser de 2015 a 2021, que es importante señalar que es el tiempo que se abarca con 2 administraciones municipales distintas. Y utilizaré un enfoque mixto. La pregunta de investigación es ¿qué efecto o efectos tienen los grupos de crimen organizado en la corrupción a nivel municipal? Y bueno, mi objetivo general es analizarlo desde la perspectiva de las redes y de la debilidad de pesos y contrapesos. Y ya en específico, quisiera describir los efectos que tienen los grupos de crimen organizado en la corrupción, en la consolidación de corrupción. También analizar si hay diferencias en la forma de redes de corrupción a partir de cómo se configuran los grupos de crimen organizado en el tiempo y determinar si hay algunos patrones en la incorporación de actores gubernamentales y externos para la consolidación de la corrupción. Aunque sé que este marco de consolidación de corrupción se compone de 4 dimensiones, yo solo utilizaré 2. Bueno, esta es la propuesta que tengo hasta el momento. Solo centrarme en redes y sistema de pesos y contrapesos, dejando de lado los mecanismos organizacionales y la opacidad. Y las hipótesis que propongo, la primera es que la forma de redes de corrupción depende de la configuración de los grupos de crimen organizado. También que la segunda sería que las instituciones gubernamentales están envueltas en las redes de protección de crimen organizado. Eso con respecto a las redes y respecto a pesos y contrapesos, vemos que, sugiero que hay una condición necesaria para que las redes de corrupción
actúen con impunidad en la presencia de sistemas de contrapesos débiles o controlables. Y finalmente, mi cuarta hipótesis es que los sistemas de pesos y contrapesos son reglas en práctica, que estos pueden ser formales e informales. Y entrando un poquito más a detalle de cuál es la evidencia que existe y que me lleva a proponer estas hipótesis, es que con los cambios de administración municipal, distintos grupos de crimen organizado tienen mayor influencia, dependiendo de a quién apoyaron políticamente o, bueno, arreglos informales con las autoridades, y también de cuáles son sus actividades prioritarias, porque una de las premisas de mi investigación es que a partir de 2012 hay un cambio significativo en la diversificación de las actividades de los grupos de crimen organizado. Antes era casi exclusivo relacionado con el mercado de drogas o el trasiego de drogas, y ahora ya está mucho más diversificado, incluyendo obras públicas, provisión de servicios públicos y, bueno, muchas otras. Entonces también de esto depende pues sus intereses y a qué autoridades o instituciones buscan controlar mediante la corrupción. Y bueno, también veo que hay redes de corrupción y crimen organizado, sobre todo en instituciones, bueno, que son muy visibles en instituciones de seguridad pública. Esto a nivel municipal, estatal y federal, aunque me concentraré en seguridad pública municipal. Asimismo, los grupos de crimen organizado controlan extraoficialmente actores del poder judicial en puestos clave, y esto contribuye a la opacidad y a la impunidad, y por eso no son perseguidos en muchos casos cuando hay delitos relacionados con corrupción. Y finalmente, lo que observo es que el crimen organizado actúa tanto como institución informal y como élite local al mismo tiempo. Y bueno, casi para finalizar, algunos detalles de mi marco metodológico es que emplearé un enfoque mixto con entrevistas semiestructuradas. Estoy planteando hacer unas entrevistas, bueno, muy parecidas a lo que hicieron los doctores Elizabeth y Oliver. También análisis cualitativo, utilizando Atlas TI. Tengo un algoritmo que me permite revisar en prensa algunas noticias que tienen que ver con palabras clave que definí, como crimen organizado, Morelia, corrupción, etc. Entonces, ya hasta ahorita tengo como una base de más o menos 1000 registros de diciembre 2020 ahora. Y bueno, los voy a procesar con Atlas TI para ver qué puedo encontrar de ahí. Y también voy a hacer un análisis cuantitativo con fuentes como el Observatorio Ciudadano, México Evalúa, que de hecho tiene bastante información desagregada de Michoacán a nivel municipal, el INEGI y la Mesa de Seguridad de Michoacán. Y bueno, hasta ahí dejaría mi presentación. De hecho, creo que me sobró un poco de tiempo. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Damos paso a los comentarios de la doctora Pilar Fuerte, por favor. Bueno, Isabel, me agrada muchísimo pues tu elección de tema. Inicialmente cuando llegaste tenías como interés en trabajar el análisis de corrupción y análisis ambiental. Entonces, pues me parece súper bonito que también estés como interesada en esta parte, porque efectivamente el crimen organizado ha llevado pues a que cambie realmente nuestra cotidianidad, ¿no? Y pues también celebro muchísimo esto.
¿no? Sin embargo, me gustaría como anotarte algunas cosas para ir acotando, ¿no? Por un lado, tú estás pensando en trabajar tópicos como mediadores eh, entre corrupción y crimen organizado, ¿no? Entonces me gustaría que tú nos respondieras cuáles son esos tópicos y cómo defines efectivamente la corrupción. Y a partir de estos mediadores de corrupción, cuáles son los que se relacionan directamente con el municipio y con organizaciones del crimen organizado. Como tú sabes, las organizaciones del crimen organizado no funcionan exclusivamente en un municipio, sino en regiones o en zonas. Entonces, ¿qué influencia efectivamente tiene con tu municipio? Y por otra parte, dentro del documento que tú los hiciste llegar, trabajas también parte del marco que trabaja eh, Guillermo Trejo y Sandra Ley con lo que es la parte de entorno gris, que es a partir de este entorno gris que están los diferentes actores, ¿no? Donde están las organizaciones del crimen organizado, están los actores municipales, están los actores también policías o ejército, y entiendo que más o menos a partir de eso es como tú vas a manejar los mediadores. Entonces, saber qué mediación. Si efectivamente es a partir de sobornos, o es a partir de secuestros, o es a partir de muertes directas. Entonces, que pienses un poquito en esos mediadores como variables. Entonces, yo te propondría efectivamente esos, ¿no? Porque son datos que nos da el Secretariado de Seguridad Pública y que también tú puedes recabar en Procuraduría Municipal para saber si tienen esos datos a nivel ya un poco más desagregados, ¿no? Entiendo que lo puedes tomar a nivel de colonia, pero pues sí es muy complicado llegar a esto. Pero en datos municipales por el Secretariado de Seguridad Pública lo puedes tener para el periodo 2015, es lo que estás tomando. Por otra parte, dentro de tus hipótesis, esto son hipótesis que son efectivamente hipótesis empíricas, pero te invitaría a que las enfocaras muchísimo más, ¿no? Porque por un lado estás hablando de instituciones gubernamentales, por otro lado estás hablando de redes, estás hablando de sistemas de contrapesos y pesos. Entonces, creo que es necesario que lo definas, ¿no? Sí, efectivamente, porque es una tesis donde vas a tener un tiempo limitado. Entonces, cada una de esas hipótesis, para poderlas poner a prueba, se requiere muchísimo tiempo y efectivamente no tenemos datos directos de corrupción y los vas a tener que recabar. Y por otro lado, tenemos una definición muy extensa de lo que es crimen organizado y cómo el crimen organizado ha llegado a tener una influencia en los municipios. Entonces, eso también lo tienes que definir para saber hasta qué punto va a llegar tu tesis. Y eso te va a dar una posibilidad de tener un objeto muchísimo más claro de investigación. Entonces, a partir de esa definición de tu objeto de investigación, vas a poder establecer efectivamente estos tópicos o estos mediadores entre corrupción y crimen organizado. A mí me gusta muchísimo tu objetivo, muchísimo, porque es contribuir a un análisis conjunto acerca de cómo son las redes y las debilidades del sistema de contrapesos que permiten que el crimen organizado consolide la corrupción a nivel municipal. Entonces me gustaría que te centraras aquí porque esto creo que no se conecta con tu pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación, ¿qué efectos tiene? Entonces, uno es medir un efecto un poco de causalidad y el otro es un elemento comprensivo. Entonces, creo que tú te diriges un poco más a tener una tesis analítica, ¿no? O sea, donde vas a generar nuevas hipótesis, ¿no? Donde vas a empezar a analizar un poco más el fenómeno y a describir el fenómeno. Entonces, yo te animaría un poco a que desarrollaras más bien una tesis descriptiva de cómo se dan
efectivamente esas redes y esas debilidades para que el crimen organizado consolide la corrupción a nivel municipal. Porque lo otro es muy difícil de medir. ¿Qué efectos tiene el crimen organizado? Es muy difícil de medir en términos de causalidad, como lo estás definiendo en tu pregunta de investigación. Y creo que esto también te quitaría la necesidad de tener hipótesis completamente definidas desde ya, porque puedes llegar a nuevas hipótesis. Entonces eso te da una mayor posibilidad de tener una tesis también rica en términos descriptivos y que efectivamente no pasa nada. Creo que tener una tesis descriptiva nos puede permitir comprender muchísimo mejor el fenómeno y acercarnos efectivamente al fenómeno de mayor profundidad. Entonces te animaría un poquito más en eso. Y en términos metodológicos, cuando tú hablas de tus entrevistas y hablas después de las noticias y efectivamente después hablas de de la información que puedes recabar del observatorio, pensaría que es antes de salir a tener las entrevistas, te animaría a que definieras cuáles son esos tópicos, para que efectivamente le digas a las personas y les preguntes directamente cómo creen, cómo están esos tópicos, cómo efectivamente las redes han llegado a tener una relación directa con el municipio y si esa debilidad ha llevado a que se perpetúe la corrupción o se desarrolle un poco más la corrupción. Entonces, eso te va a permitir también eso. Entonces, si quieres, también te quería como extender la invitación no simplemente del seminario, sino que lo podemos discutir a mayor profundidad, mirando cada uno de esos tópicos y te ayudo yo a desarrollar tus entrevistas para que después efectivamente esas entrevistas te permitan responder a una pregunta o te permitan describir mejor tu fenómeno, que es lo que tú necesitas y requieres. Porque posiblemente si sigues por ese camino, es posible que tengas unas entrevistas, pero al final no sepas cómo tener una relación entre tus entrevistas y tu objetivo. Entonces te puedes perder. Entonces te animaría, pues, si quieres, tú me dices y nos reunimos y lo hacemos juntas y lo pensamos, ¿no? Y otra cosa que también observé es que parte de muchos supuestos, ¿no? Del comportamiento del crimen organizado. Por ejemplo, cuando tú hables de la fragmentación y la diversificación de las actividades delictivas de crimen organizado, ya hay varios autores como Laura Tuesta, también otros profesores de la misma Sandra Ley, ha trabajado sobre ellos y ha demostrado que la diversificación de las actividades delictivas vienen desde que empezó a ser muchísimo más cruenta la actividad violenta y eso llevó a que se diera una diversificación de las actividades delictivas. Primero tomando la violencia como las extorsiones y el secuestro, después el derecho a piso y así sucesivamente. Entonces ya viene desarrollándose casi desde 1980, cuando se hizo la primera política de decapitación de los líderes de las organizaciones del crimen organizado, ¿no? Porque primero llega pues como una evolución del crimen organizado desde 1970 y 80, después una masificación del crimen organizado con un gran grupo, y finalmente empieza a hacerse como una fragmentación y después es como la guerra directa contra el narcotráfico que es desarrollada con Felipe Calderón. Entonces, cada una de esas etapas te va a decir varias cosas, ¿no? Entonces, para que veas que también esa diversificación y cómo se ha tratado el crimen organizado lo han venido trabajando otros autores y también te puedo dar material para que puedas leer y que puedas ver cuál es el desarrollo teórico que también se ha hecho para que defines realmente tu objeto de estudio. ¿Ok? Yo lo dejaría hasta acá. Esto sí te invitaría si quieres, en verdad, súper abierta para poder trabajar contigo en definir varias cositas y decirte que no estás sola, ¿no? Que para eso estamos acá y para apoyarte y ayudarte.
Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Isabel, tienes 3 minutos si quieres responder a los comentarios que te acaba de hacer la doctora Pilar, por favor. Pues más que responder es agradecer tus comentarios que fueron bastante detallados, lo cual aprecio mucho. Y sí, claro que le tomo la palabra y me gustaría conversar con usted más a detalle. Entonces, me pongo en contacto con usted hoy mismo. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos por la intervención y abrimos la sala a los demás colegas que tuvieran alguna pregunta para Isabel. Yo tengo una pregunta. Hola, Isa. Me llamó mucho la atención cuando mencionas que, bueno, que tú dices, voy a tomar solo 2 del marco, porque obviamente lo quieres como reducir a lo que quieres estudiar. Entonces, mi pregunta es, o sea, más allá como de lo, como, ¿cuál fue como, por qué tú dices, voy a estudiar esto, solo esto y el crimen organizado? O sea, ¿cómo te enfocas? O sea, ¿cómo nace tu idea? Porque es una idea muy buena, como ya dijo la doctora Pili. O sea, es algo pues, que no se ha estudiado mucho, de por sí las investigaciones son pues un poco inusitadas, entonces sí sería como, para mí es muy importante pues saber cómo. Gracias, Janet, por la pregunta. La verdad, yo en un principio me quería... bueno, no sé si espero más preguntas o contesto, perdón. Pues nadie alzó la mano si gustas contestar esta y a ver si alguien mientras contesta se anima a alzar la mano. Perfecto. Pues en realidad mi intención era estudiar esto desde las 4 dimensiones. Sin embargo, conversando con el doctor Oliver, él fue el que me dijo que no lo hiciera así, que mejor me concentrara en 2. Y revisando mis hipótesis, él me recomendó que me concentrara en esas 2. Entonces, por eso lo acoté así. O sea, y su recomendación viene más que nada por el tiempo, porque una investigación tomando en consideración las 4 dimensiones iba a tomar mucho más de lo que tal vez aquí tenemos de tiempo para hacer la tesis. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta o comentario para Isabel? Hola, Isa. Ay, yo, doctor, sí, si no es inconveniente. No, está muy interesante tu tema, que aún está como una cuestión exploratoria, según entiendo. Y sobre todo yo lo veo interesante y yo creo, bueno, solamente como un comentario, sería muy rico ver ya en tu desarrollo teórico más avanzado, eh, también que vayas comparando esa evolución del concepto de corrupción, porque en principio, algo que les comentaba es que yo nunca he visto en ningún marco normativo definir la corrupción, y aun cuando se empezó a vincular con el crimen organizado, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, pero eso a nivel federal, se reducía corrupción a crimen organizado, ¿no? O sea, de hecho, sí había una simbiosis ahí muy marcada, y antes de eso solamente se vinculaba a corrupción con corrupción de menores, ¿no? Entonces, solamente sacar ese comentario de que va a ser muy interesante ver si realmente se ha desligado mucho el concepto de corrupción de crimen organizado, o con lo que tú vayas averiguando a nivel local, pues la realidad es que no, o sea que incluso es el principal motor ahora, hoy en día en el nivel local, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy interesante, por eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho tu investigación. Y nada, digo, y qué bueno que se va a quedar como en ese nivel, porque creo que lo delicado de hacer ese tipo de investigaciones es que lo hemos visto en el sector periodístico, ¿no? O sea, cuando tratas de ver esa vinculación es hasta riesgoso, pero digo, si te quedas con los datos estadísticos y todo, qué mejor, ¿no? Mejor no arriesgarse. Y solo eso. Gracias, Jason. Sí, de hecho, primera, mi primera propuesta fue estudiar algún municipio de Tierra Caliente, bueno, y Morelia, pero me dijeron que no, era muy recomendable justamente por lo que dices, por lo riesgoso. Pero tal vez algún día se pueda. Gracias por tu comentario, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo únicamente te voy a dejar un paper aquí en el chat, es de Brent Millworth, que estudia las redes oscuras, cómo las redes del crimen organizado se adaptan al combate que el Estado hace contra ellas, quizá te pueda ser útil.
Muchas gracias, Isabel. Vamos a pasar a la presentación de Jeanette, por favor. Jeanette, si puedes empezar a compartir tu pantalla. Claro. Tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Nada más me confirman que se pueda visualizar. Esperen, se trabó y no quiere presentarla. A ver, estoy en Mac y esto es nuevo para mí. ¿Dónde está la pestañita de presentar en la Mac? ¿Alguien sabe? ¿La ven bien? Sí, digo, la puedes pasar ahí mismo. Digo, no la vamos a ver en pantalla completa, pero se ve perfectamente así como la tienes. Déjenme ver si la puedo como aumentar. A ver. Aunque sea un poco mejor, es que no me deja, no sé por qué cuando la intenté compartir ya no me dejó presentarla. Sí, yo digo que mejor así ya te la lleves. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerles a todos por estar aquí y a nuestra comentarista, que quedé muy satisfecha con la primera parte. Se ve que sí le echó colmillo a nuestros trabajos. Y, muchas gracias. Y pues felicitar a mi compañera, porque sí, su presentación sí me gustó mucho, su temática. Y bueno, comenzamos. Aquí va. Bueno, mi proyecto lleva el nombre tentativo de análisis de las prácticas que determinan la corrupción en los gobiernos locales. Específicamente yo me quise centrar en los municipios de Guadalajara y Zapopan, de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver algunos antecedentes, el objetivo de mi investigación, cómo nace, aspectos teóricos y la metodología. Para ello, pues les comunico que mi proyecto sigue un poquito, digamos, en constante avance. Actualmente acabo de terminar mi etapa, digamos, de levantamiento de datos, pero por pues, tiempo no pude presentarles los resultados. Bueno, es importante, digamos, pues recordar que el estudio del fenómeno de la corrupción, pues no es un tema nuevo, pero sí ha tomado mayor visibilidad durante pues, los últimos años, ya sea por diversos factores relacionados a temas políticos, específicamente de escándalos sociales o algo, o temas ya de pues, dinero y uso del erario público. Sin embargo, las municipalidades o los gobiernos locales se han visto afectados muchísimo por el tema de la corrupción y han sido olvidados en este andamiaje institucional en cuanto a la exploración, la detección y todo el esquema de dónde se pierde más dinero, de dónde se sustrae más, ¿no? Se asocia más a este tema de la gran corrupción y se dejan de lado pues la pequeña corrupción en donde sí sigue existiendo, sí sigue existiendo pues problemas ya sea administrativos, de uso del erario o algo, pero que no se le da tanta importancia como se le debería dar, tanto como en la gran corrupción. Estos pues grandes robos por parte de políticos nacionales, de empresas, o sea, estos grandes escándalos que para la población, pues sí, tienen un poquito más de peso que el hecho de, digamos, un acto corrupto en tu localidad, lo cual pues desde la academia no debería de verse así y para la sociedad pues tampoco, ¿no? Es importante, digamos, la identificación y el reconocimiento del municipio como un agente relevante en el combate a la corrupción, porque es uno de los, un sistema determinante por ser digamos, el orden de gobierno más cercano a la población, ¿no? Es el con el que todos tenemos contacto, es nuestra primera instancia y pues por ello debería de ser un poquito más importante. También en este aspecto, estudios como el que realiza el doctor Oliver y la doctora Elizabeth en el año 2020, pues apuntan la relevancia del estudio de la corrupción entre los gobiernos locales, ¿no? Bueno, seguimos. Para esta investigación, se pretende tomar como referencia el marco analítico, como lo hace mi compañera, de los autores para crear un estudio que ayude a corroborar la noción de qué se tiene, ¿no? Este estudio busca utilizar el marco que nos brinda el doctor Oliver y la doctora Elizabeth
y comprobarlo, porque recordemos que el marco de consolidación todavía está en construcción y está como tratando de establecer si realmente estos son los mecanismos o los pequeños aspectos que nos van a ayudar a identificar todas estas actividades, todos estos comportamientos, todas estas situaciones que condicionan a que la corrupción se convierta en una regla del juego. Además de ello, mi trabajo busca aportar información estadística en el área, pues como les recuerdo, son muy pocos los estudios, casi ninguno, que buscan aportar información en cuanto a la temática de la corrupción, no solo en tema de, se roban tanto dinero o hay tantos corruptos, sino en la razón de ser de la corrupción dentro de los gobiernos locales e identificarla dentro de ellos. La pregunta de investigación principal es ¿cuáles son las prácticas que determinan la corrupción en los municipios de Guadalajara y Zapopan de la zona metro de Guadalajara? Recordando un poquito algunos de los grandes pues pronunciados contra la corrupción, puede ser apuntado como las palabras que maneja Jim Yong Kim en el año 2013, donde dice que la corrupción es el enemigo público número 1. ¿Por qué? Porque la corrupción pues tiene diferentes efectos y la corrupción, como ya se dice, la corrupción mata, aunque para muchos es muy excesivo, la corrupción sí mata. Han sido, digamos, como en estado del arte, varias personas, varios investigadores han tratado de pues, realizar investigaciones de manera intrincada en cuanto a la corrupción y estudiarla, pues de diferentes formas. Y como ya mencionaba también Jason, la corrupción no tiene una única definición, ¿no? Es una palabra, es un término que se sigue, digamos, transformando y sigue recibiendo aportes y sigue complementándose de varias pues, visiones y nociones de este concepto, pero pues para este estudio podemos mencionar una que tiene Rowland o Taylor o Pearson, donde lo denominan el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de una recompensa. En este sentido se toman esta definición porque digamos, obteniendo parte de lo que busca la investigación, ¿no? Es importante recordar que digamos, en los actos corruptos no necesariamente necesitas tener un tema, digamos, monetario o financiero, sino simplemente a veces como de pago de favores, a lo mejor caerle bien a tu jefe o algo, y entonces son actos corruptos que van a tener un beneficio, ya sea físico o meramente, pues digamos, en espacio o forma. Por ello, son numerosos también los organismos que concuerdan que la corrupción es una de las principales barreras para el desarrollo de los países. Y como les digo, la mayoría de estos estudios, como el que labora Transparencia Internacional, Mexicanos contra la Corrupción y todo eso, son estudios que van enfocados, digamos, un poquito más en un tema, la gran corrupción, ¿no? Y dejan un poquito de lado, pues realmente esta pequeña corrupción que es muy grande, que sigue presente, pero que no nos importa tanto como, pues, detectarla como esta gran corrupción. Y, digamos, en temas, pues, estadísticos para el reporte 2020 del año pasado que salió, se determinó que 2/3 de los países apuntaron por debajo del 50%, recordando que se mide de 0 a 100, y la mayoría tenía digamos, una media de 43 puntos sobre 100. Y en este sentido, México se encontraba en el lugar 124 entre los 180 países miembros, y evaluados. Y esto, pues, digamos, fue interpretado como una mejora respecto al año 2019, pues subió 6 puestos, pero no se compara, digamos, con el año 2014, cuando se encontraba en el puesto 103, pero en ese entonces eran 177 países los países miembros. En este sentido, no me voy a poner no me voy a ahondar en eso, pero pues deberíamos recordar, pues, cuáles gobiernos estaban en turno, qué políticas implementaban, entonces como un poquito de lo que se puede analizar de esta como disparidad. La corrupción está relacionada a prácticas que apoyan al sujeto corrupto a cometer actos corruptos, ¿no? En este sentido, se señala, según Rothbard, que la aparición de la corrupción se puede dar a mayor o menor medida en cualquier estado, dependiendo de las causas formales, culturales y materiales. Como les decía, puede ser un tema ya sea como de tema de trabajo, un tema de oportunidad, un tema simplemente porque a veces
en varios estudios sale que a veces el mexicano es corrupto porque todos son corruptos y si los demás son corruptos, yo puedo ser corrupto, para no romper este esquema que viene a recordarnos que se visualiza la corrupción como una regla del juego, ¿ya? Todos lo tienen que ser corruptos porque pues ya son varios. Debemos recordar que la corrupción pues afecta a terceros y obviamente cuando eres corrupto no estás pensando en los demás y no te interesa pues ahora sí que los efectos que puedan tener en las esferas políticas o sociales. Como les mencionaba, Transparencia Internacional brinda a los países evaluados pues un informe, ¿no? Cada año, y en el del año 2020 estaba apuntando sobre el tema de reforzar los organismos de supervisión, los procesos de contratación abiertos y transparentes, defender la democracia y fomentar el espacio público, y publicar datos pertinentes y accesibles. Estas eran las 4, como digamos, eslogans que se manejó en este reporte, que buscaban pues brindar información a los países miembros, donde en estos puntos se tenía que tener relevancia. Si los ponemos un poquito de atención, estos puntos los podemos vincular como con los parte de las 4 dimensiones que analizan los actores, pues está hablando acerca de los organismos, que vienen siendo como estos mecanismos, las redes de actores, desde los procesos de contratación, de las medidas de opacidad dentro de los procesos de contratación de los países miembros, defender la democracia. Esto es un poquito más sobre esto, pues obviamente no lo lanzamos directamente, pero sí es algo implícito dentro del marco, y la publicidad de datos viene siendo como el tema de la transparencia para que sean mecanismos como de acción, propagación de la información, atención ciudadana y viceversa. Ahora sí, un poquito de cómo vamos en México en materia, digamos, de combate a la corrupción. Recordemos que en el 2016 se publican en el Diario Oficial de la Federación, pues, las leyes que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, y con ella, pues, se comienzan a coordinar las autoridades federales, estatales y municipales, pues, para prevenir, sancionar y identificar todas estas faltas y hechos de corrupción, ¿no? En mi caso, que yo soy del estado de Jalisco, el sistema el sistema estatal anticorrupción del estado de Jalisco, del CENJAL, pues obviamente forma parte de estos 32 sistemas miembros, pero algo muy importante a resaltar es que aunque no hay, digamos, una instancia a nivel municipal que se encargue de detectar lo mismo que, digamos, que está detectando el Estado en sus municipalidades. Tal vez no necesariamente por sector, como por cada municipio, tal vez por sectores, por regiones, pero yo creo que es algo muy importante, es una idea, pero nos quedamos simplemente con una jerarquía que cae en reglamentos, ¿no? Lo único que nos da el SNA y al CERJAL, a las municipalidades, son reglamentos, digamos, como estipulados pequeños, los cuales están conformados, pues, por el Comité Coordinador Municipal Anticorrupción y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que ellos son como estos candaditos, esta pequeña aproximación de lo que sería como la instancia encargada de prevenir todos estos tipos de actos, ¿no? Perdón que te interrumpa, Janet, te quedan 2 minutos por si quieres pasar o seleccionar de las diapositivas que te quedan. Ok, bueno, el marco analítico que tomamos es el de Mesa, y vamos a tomar el de redes de actores, los mecanismos, la opacidad y los pesos y contrapesos. Todo esto a ver, déjenlo adelante un poquito. Bueno, si nos pasamos un poquito de esto, yo traducimos ¿cómo se llama? El trabajo de los autores, y estas son las hipótesis, las recomendaciones que ellos plantean y los que se analizan. Yo las tomo y comienzo a realizar se realiza un cuestionario, se crea un cuestionario, una herramienta de cuestionario que busca establecer preguntas por cada una de las, digamos, espacios. Se hace un cuestionario que lleva el nombre de prácticas y percepciones administrativas. Fue un mismo cuestionario que se aplicó para, digamos, para Guadalajara y Zapopan. O sea, fue un cuestionario que se hizo 2 veces, pero con nombre de Zapopan y Guadalajara, para que los funcionarios no se dieran cuenta que, pues, íbamos acá. Bueno, en la estrategia analítica que sigue la investigación es la que establecen los autores, y dentro de esto nosotros nos hizo el favor el doctor, bueno, los doctores me hicieron el favor como de prestarme sus
digamos, cuestionarios que ellos aplicaron para sus estudios, para yo poder ver qué era lo que ellos estaban analizando. Después de eso, con sus recomendaciones, porque también mi propuesta de cuestionario se fue enviada a ellos, pues se crea un cuestionario de 27 reactivos. ¿Por qué tan poquitos reactivos a cuestión de la que ellos utilizan, que era un cuestionario larguísimo? Es el tema de que los funcionarios públicos no te contestan algo más de 10, 15 minutos. Y necesitábamos extraer información precisa que pues lograra que realmente yo pudiera sacar información de lo que yo quería sacar sin que ellos se sintieran digamos, en esta etapa de, ay, me estás preguntando si soy corrupto o si robo dinero o cosas así, porque el cuestionario va enfocado a medir percepciones administrativas dentro de los gobiernos, a medir las prácticas que se realizan dentro de los gobiernos, que pueden ser estas legales y ilegales, a temas de opacidad, a saber qué tan familiarizados están los personas encargadas de las áreas respecto a los temas de corrupción y los protocolos a seguir, si realmente hacen corrupción por hacerla o corrupción por necesidad, por decirlo así. Y bueno, la encuesta tuvo tres etapas de aplicación y el análisis de datos lo que va a buscar es la comparación de las muestras de Guadalajara y Zapopan y pues vincularlas, ¿no? La población que se elige, que es Guadalajara y Zapopan, se hace porque son los dos municipios, digamos, más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara y de la cual se tienen datados que reciben la mayoría pues, del erario público, ¿no? Estas poblaciones, además de, pues obviamente por el tema de la población, fueron elegidos por características dentro de sus municipalidades y la importancia económica dentro del estado de Jalisco. El cuestionario Prácticas y Gobiernos Locales Administrativos fue contestado solo por los funcionarios que fueron seleccionados. Se centra en funcionarios de Guadalajara y Zapopan. Esta encuesta, pues como ya les dije, tiene 27 reactivos divididos, que están divididos, digamos, en la lógica del análisis en las 4 dimensiones y su periodo de aplicación comenzó el 30 de agosto y terminó el 19 de septiembre del 2021. La población, digamos, general por Zapopan fueron 315 funcionarios y de Guadalajara fueron 262. La muestra que se obtuvo, o sea, los funcionarios que realmente contestaron fueron 121 de Zapopan y 92 de Guadalajara. Las barreras de la aplicación es que si ustedes saben que ahorita hubo el tema de alternancia política, entonces fue un problema muy grande porque los funcionarios querían salir y algo, pero también fue una ventaja porque ya iban, digamos, para afuera, entonces ya no les importaba tanto como el aportar datos a una investigación que iba como enfocada a este tema. Hubo muy poca cooperación, la verdad. Los funcionarios que nos hicieron favor fue porque, como les digo, fueron 3 etapas de aplicación. La primera fue el envío del correo general invitando a los funcionarios a participar. La segunda fue el tema de llamadas telefónicas, o sea, yo tenía que llamarle a cada funcionario invitándolo, o sea, no obligándole, oiga, a participar. Y obviamente, pues la pandemia y los correos basura, porque pues todos los funcionarios no estaban haciendo home office, entonces no abrían mucho su correo y muchos de estos correos que me brindaron, porque la base de datos fue creada a partir de la solicitud de información de cada una de las municipalidades. Janet, disculpa que te detenga, ya terminamos con tu tiempo. Si hay algo con lo que quisieras concluir únicamente, por favor. Ya terminé. Bueno, el cuestionario pues todavía no tiene su interpretación porque pues tiene apenas la aplicación, pero creo que sí vamos bien y sí hubo, digamos, de la muestra que se tomó, sí hubo 1/3 de la población de funcionarios, que era lo que yo trataba para que tuviera validez mi estudio. Entonces, eso sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Pasamos a los comentarios de la doctora Pilar Fuerte, por favor. También, te felicito por el arduo trabajo, la verdad también leer todo tu documento y toda la revisión también de la literatura que has hecho, te felicito completamente y me emociona mucho que todavía tengas un desarrollo tan fuerte, ¿no? O sea, cuando estábamos en las primeras etapas de este proceso, pues tú seguías como una ahínco muy fuerte en el tema de la corrupción y escucharte ahorita con tu presentación y que tengas todavía ese amor por el tema me llena también de mucha alegría, ¿no? Entonces te felicito completamente por esa parte y por el arduo trabajo que
que has desarrollado, ¿no? O sea, también levantar los datos, la forma en que también seleccionaste tu muestra, que fue una muestra también, teniendo pues un marco de funcionarios públicos que te contestaran, que efectivamente en temas de pandemia y todo lo que tuvimos que vivir en la pandemia te contestaran. Esto te felicito completamente. Entonces me agrada mucho que estés en esa parte y que lo hayas logrado, ¿no? Sobre todo, toda esta información que has recabado. Y también en términos ya de tu tema de investigación y de tu pregunta, ¿cuáles son las prácticas que determinan la corrupción? ¿No? A mí me parece que tú, aunque les preguntaste a los funcionarios, muchas de las cosas en términos de sus organismos y de los cuales ellos hacían parte, creo que te basas un poco más en el sujeto, ¿no? Y creo que el profe Oliver y también el profe Sizumbo trabajaron qué es lo que pasa en términos de los sujetos, ¿no? De los funcionarios públicos. Entonces creo que tú también te diriges a ese camino, sobre todo a conocer qué pasa con los funcionarios, ¿no? Y observando también tu, tu encuesta, tú desarrollaste la encuesta dependiendo de las prácticas de los sujetos corruptos. Desarrollaste también otras en la parte del entorno y la motivación. Entonces yo te animaría a que lo sigas manejando tu análisis a partir de esos tres grandes escalones. Por un lado, conocer cuál es el sujeto, o sea, qué lo llevó, cuál es su objetivo y su percepción sobre la corrupción, por qué está allí, qué pasa con su entorno, ¿no? O sea, qué pasa en su organización que lleva a que él piense que hay algunas prácticas corruptas dentro de su organización. Y finalmente, ¿cuáles serían los motivos a que se desarrollen esas prácticas corruptas, ¿no? Porque si le preguntas mucho sobre su percepción, ¿no? O sea, y lo cuidaste muy bien para no decir si han tenido o no corrupción, si ellos le han motivado la corrupción, sino partes de su percepción. Entonces, creo que por eso te diriges mucho más a la corrupción, no en términos generales, sino al sujeto corrupto, que es el funcionario, o que puede ser tentativamente, como tú lo desarrollas como tentativo el funcionario, ¿no? Entonces, me parece que hacia allá te diriges mucho más. Y esto te lo digo porque ya empieza también tu análisis en términos de lo que encontraste en tu encuesta y lo que has encontrado también en tu trabajo empírico. Entonces, yo te animaría que te fueras mucho más para allá. Me gusta también que ya tienes casi 71 páginas de tu trabajo, entonces pues también demuestra un compromiso también con tu tesis, ¿no? Entonces creo que hacia allí te diriges un poco más, ¿no? Y en esa medida creo que podrías limpiar un poco la primera parte y hablar más del sujeto corrupto, que la corrupción en general, porque entonces ya le darías un poco más de visibilidad a lo que tú quieres trabajar, que es efectivamente las prácticas que determinan esa corrupción. Y esas prácticas es estudiar realmente el funcionario y qué es lo que los podría eh, llevar a esas prácticas, ¿no? Y pero tú en otra parte nos dices que vas a trabajar las redes de actores dentro de tu encuesta. No observé muy bien cómo vas a desarrollar esas redes. Entonces, te lo preguntaría un poco, porque no la vi como muy claramente. La primera parte del sujeto, del entorno y de la motivación creo que está muy claro, pero el desarrollo de las redes de actores, quienes participan en los procesos de corrupción, no lo observé muy bien, ¿no? Porque tienes esa parte, ¿no? O sea, de las redes y las estás desarrollando, y partes también del marco de la profesora Elizabeth y Oliver. Entonces, como para que lo clarifiques, o simplemente tú ya vas a decir, me voy a enfocar efectivamente más en el funcionario,
en el sujeto que posiblemente puede ser corrompido o que puede seguir estas estrategias de corrupción, ¿no? Y esto también me parece muy importante. Dentro de la presentación lo hiciste y dentro de también tu trabajo definiste efectivamente qué es la corrupción. En muchos de los trabajos pues no es como tan fácil encontrar una definición tan clara como la que estás tomando de otro autor y que la clarifiques y que también la desarrolles. Entonces te felicito también por esa parte. Creo que hasta ahí esto, serían mis comentarios. También, si quieres trabajar conmigo, esa parte del sujeto, el entorno y la motivación a partir de lo que encontraste en tu encuesta. Si quieres trabajar un poco conmigo y ver qué es lo que encontraste, también me puedes escribir, me puedes llamar sin ningún problema para empezar a tejer un poco más en términos de claridad de lo que tienes en tu marco teórico y con estos 3 escalones que tú desarrollaste. Entonces, felicitaciones completamente. Muchas gracias a la doctora Pilar Fuerte por los comentarios. Janet, si gustas reaccionar a los comentarios y preguntas de la doctora. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, sí. Bueno, ahora que me lo dices, sí estoy como, pues, como retrocediendo a qué parte. Lo que pasa es que en esta parte de las redes de actores, yo creo que, no sé si lo expresé mal, porque de hecho, hasta cómo me expreso, pues puede determinar lo que realmente, pues, mi estudio va a abonar y, pues, hacer una carga de la prueba un poco más difícil, ¿no? En esta parte, la parte en la que dice clasificar de redes de actores, lo que busco con la encuesta también es que era como, no sé, ¿cómo decirlo? Como implícito, porque unas preguntas condicionaban a que me dijera como pago de favores y todo eso. Cuando yo le hago, yo contrato a un, no sé, a mi sobrino, o yo veo que se contrata a mi sobrino. Entonces, como dentro de la literatura nos dice que pues los actores necesitan de otros actores para crear estas redes, ¿no? Y estas redes de actores deben de estar como condicionadas a que sean como personas en las cuales tú puedas confiar, como para generar este esquema de organización de actores en las cuales puedas desarrollar de manera, pues fácil las redes de corrupción, ¿no? Entonces, no era directamente en esta parte, pero sí lo que buscaba era como hacer inferencias a partir de los resultados de otras preguntas y en otras áreas que podría abonar a las hipótesis que maneja el doctor Mesa y la doctora Eli, ¿no? Y creo que dentro de pues, los resultados esperemos que sí se dé y que voy a armarle algo bonito para que usted me lo lea y me diga si estoy yendo bien y ya estos resultados o estas inferencias que yo haga, pues usted decirme si voy bien o decirme se vería más bonito en tu tesis de esta forma, porque realmente pues lo que quiero, ¿no? Una tesis bonita y que ponga mi nombre bien. Y obviamente el de la organización que me está respaldando y los investigadores que me están leyendo, ¿no? No puedo entregar también cualquier cochinada porque pues obviamente este es un trabajo súper bueno y el marco analítico que tomé es un referente que yo sé que va a ser un gran referente, entonces ser como de las primeras personas que lo utilizó, pues va a ser algo muy bueno. Muchísimas gracias a todos y gracias, doctora. Muchas gracias, Janet. Abrimos la sala a preguntas y comentarios de los colegas, por favor. Yo puedo tomar la palabra. Adelante, Oliver. Janet, una disculpa. Isabel, una disculpa. No pude estar toda la sesión, pero las voy a ver al rato con unas palomitas en la mano, ¿no? Para conocer sus presentaciones. No tengo muchos comentarios que hacer, pero sí señalar que por lo menos de mi parte pues del equipo que estamos dirigiendo junto con la profesora Pili, el proyecto Iceberg, para nosotros un gran orgullo y un honor poder contar con ustedes bien, digamos, metidas con el tema de tema de investigación, ¿no? Es para nosotros un honor que puedan utilizar este marco y que puedan abundar con, digamos, con un trabajo de tesis en, digamos, complejizar más, problematizar mejor este problema, identificar algunas otras cosas que todavía hace falta por investigar, sobre todo para responder la pregunta por qué la corrupción se mantiene la regla, ¿no? Que es básicamente
una de las cosas que vale mucho la pena comentar. Y con esto nada más quiero comentar que si no están viendo ahorita también con palomitas en la mano el tema de los Pandora Papers, tienen que verlo. Hay una asociación muy importante, no necesariamente porque es gobierno municipal. Yo aquí quisiera llamar la atención al tema de las reglas, ¿no? Fíjense cómo en el tema de las Pandora Papers, al igual que la corrupción consolidada a nivel municipal, es legal, ¿no? No se trata de estamos rompiendo la regla, o no necesariamente se trata de rompemos la regla, o es una regla que estamos dejando de ver, flexibilizando, en fin, sino que estamos también en un entorno donde las reglas se hacen precisamente para que tengan un fin no público o un interés no público, ¿no? Y yo creo que eso es parte también del objetivo de estas investigaciones, tratar de entender cómo incluso aquello que es legal y por lo tanto funcionarios públicos, digamos, incurren con mucha facilidad en ello, pues no porque lo quieran hacer de esa forma, sino porque están obligados muchas veces a que tienen que procesar acciones en el marco que existe, pero que al final de cuentas están procesando acciones que no tienen interés público. Creo que esa es la parte importante con el tema también de la consolidación y de los estudios que estoy seguro que ya ustedes están identificando. Entonces, nada más quería aprovechar la oportunidad para agradecer sus aportaciones, invitar a todos los demás a aportar, a trabajar. El tema es bastante complejo y muy amplio, y acercarse con cualquiera de nosotros o entre nosotros en lo informal para poder seguir debatiendo estas temáticas. Muchas gracias, profesora Pili, por tomar la batuta en este seminario, y a Edgar por también ayudarnos con este proceso de gerenciamiento, de moderación de este seminario. Muchas gracias a los dos. ¿Alguien más que tuviera otro comentario? Si no, finalizamos agradeciendo a las presentadoras, Isabel Sandoval y Janet Vega, y a la doctora Pilar Fuerte, investigadora del Centro Geo y codirectora del proyecto Iceberg, por sus comentarios. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Un comentario final de la doctora. Se me olvidó también decirte, perdón, Janet, el ejercicio también que estás haciendo en términos comparativos de Zapopan y Guadalajara, ya estuve como también trabajando con unos cuadritos para saber qué cosas se puede comparar y cómo están en términos del sujeto, y pues también te lo quería como compartir por si después podemos estar un poco más juntas y poderlo como desarrollar un poco contigo, para que ese ejercicio tampoco se te olvide, porque dentro de tu introducción era una de las cosas que planteabas, ¿no? O sea, porque Zapopan y Guadalajara, y hacer también algo comparativo. Ya, muchísimas gracias, antes de que se me olvide, discúlpame. Bueno, entonces ahora sí damos conclusión a la sesión y nos vemos en la próxima sesión de las presentaciones de los fellows del proyecto Iceberg. Felicitarlos a todos y un gusto.